Por si se llega a sumar alguien más, te dejo como co-anfitrión, Jolie. Bien, Bueno, vamos a orar porque tenemos que terminar con la sesión de declaraciones. Y ya la sesión pasada fue complicada, ¿sí? Y voy a pedir algún tipo de explicaciones. ¿Cómo le fue con la listita que había que hacer de aquellas cosas a las que vengo diciendo que sí y debería decirle que no? Por lo menos tienen que mencionar una, la que quieran. No, no, acá no hay juicio, simplemente escuchamos el desafío personal que cada uno tiene con esta declaración, con la declaración del no. ¿Sí? ¿Les parece? Señor, te damos gracias por tu gran amor. Y sabemos, Señor, que mirarnos en tu palabra, acercarnos a ti, estos procesos, tanto, Señor, como la convicción íntima que nos da el Espíritu Santo, nos meten en un proceso de autorreconocimiento, en un proceso de desafío para encontrar el estilo de vida, Señor, que tú quieres enseñarnos y sacarnos un poco de la comodidad en la que a veces caemos. Señor, queremos ser líderes conscientes, queremos ser líderes que manejemos niveles de realidad, queremos en serio, Señor, afectar a la gente que está en nuestro tiempo. Esa era la preocupación de David y también debe ser la nuestra, Señor. Y eso significa aprender, eso significa entender la cultura, esto significa sumergirnos y ver desde adentro la cultura sin un juicio previo, cómo podemos compartir con las personas, Señor, tu propuesta de perdón, tu propuesta de salvación, tu propuesta de resurrección, tu propuesta de vida eterna. Te damos gracias, Señor, por la alta responsabilidad que nos has dado. Nos sentimos muy comprometidos, pero queremos hacerlo de la mejor manera que nosotros podamos, Señor. Sin duda va a haber otros que lo van a hacer mejor, pero queremos hacerlo nosotros lo mejor que podamos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mm. Ah, ¿Cómo les fue con el trabajo? ¿Se acuerdan? Hablamos de las declaraciones fundamentales, hablamos de la declaración del no, que en general tiene mala prensa, que cuando decimos que no, alguien nos pregunta por qué no, y que cuando decimos no, el no significa basta, significa límites, significa que me planto en una posición y es hasta aquí. También tenemos que aceptar que decir que no tiene consecuencias, consecuencias que a nuestro alrededor nos la van a hacer sentir, ¿sí? Es por ello que más de una vez decimos que sí, en vez de decir que no. Y la pregunta que quedó dando vuelta para todos y cada uno era, ¿a qué te falta decir no en tu vida? ¿Qué no querés más para vos? Y pensar en cuántas veces decís que sí queriendo decir que no. ¿Meditaron en esto? ¿Quién abre? ¿Quién abre el juego? ¿Quién es el primero que abre el micrófono y dice, yo tendría que decirle no a los chocolates? No, no sé, a lo que ustedes quieran. Pero si pueden ser sinceros, ¿sí? Aunque sea una y sea por ahí la más pequeña de todas, hay aprovechamiento.
Yo no estuve en la clase pasada, Armando, pero mientras tú estabas comentando, me acordaba de algunas cositas. Cuando yo comencé en el ministerio, cada vez que a mí me invitaban a predicar, yo decía que sí. Y a veces yo tenía un compromiso familiar. Pero como era Dios el que me estaba abriendo el camino, supuestamente, yo decía que sí, hasta que un día tuvimos una conversación con mi esposa y mi esposa me dijo, última vez, que cuando tenemos un compromiso familiar, tú nos cambias, porque en realidad esto va a afectar a nuestra relación con, especialmente con nuestros hijos, que eran pequeños. Y bueno, han pasado los años, ahora ya nuestros hijos están más grandes, pero con esta nueva posición igual del obispado, de repente uno como que se compromete a muchas cosas y también descuida especialmente el tema familiar. Entonces ahora he tratado de poner, ¿no es cierto?, cuando hay eventos o feriados largos, poner ahí en la agenda, ocupado con la familia, para poder decir no, pues, porque de repente cuesta decir que no por algo familiar, pero en realidad es importante no descuidar la familia. Entonces, en este año nos hemos propuesto eso, es decir, hemos hecho como un calendario donde ponemos ahí, esta fecha está reservada para la familia y yo le digo, no, lamentablemente no puedo ir, no puedo estar porque tengo otro compromiso. Así que ese ha sido como el desafío, porque ya los hijos están más grandes, pero igual la familia es importante. Igual reclaman. Sí. Wow. ¿Alguien más? Yo creo que por la misma línea, pero tal vez en mi caso es llevar cosas, tal vez hasta problemas de la iglesia a la casa. Me he propuesto no hacerlo. He pedido a Dios, yo creo que soy muy débil en ese sentido todavía, porque cuando siento ya estoy comentando algo a mi esposa en horas de la casa, en horas de comida, y luego me pongo triste porque perdí ese tiempo, pero sí me cuesta. Creo que sí me sigue costando. Ok. La declaración del no es una gran declaración. Tiene mala prensa porque cuando le decimos no, y particularmente en el ministerio, decimos no, es como que no vamos a lograr comprensión, va a ser difícil. ¿Alguien más? ¿A qué deberías decirle que no y le seguís diciendo que sí? Como nadie dice algo, voy a decir yo. Gracias, Ica, por sacarnos de este horrible momento. Que estamos como Ah, pensando. Me deja pensando, ¿eh? sí, y yo los deberes no me los había hecho, pero estuve pensando un poquito cuando hemos acabado la clase y hoy también. Entonces, en mi caso, por ejemplo, en decir no, empecé este proceso hace como 8 años. Y me cuesta muchísimo hoy en día porque llegué en un momento, voy a confesar, a los más o menos ahora tengo 44, casi 45, que va, sobre 30. Y la sensación que voy a morir muy rápido, porque tenía tanta carga de trabajo. Y llegué al médico y el médico me ha dicho, muy buen amigo nuestro, y me ha dicho, si no aprendes a decir no, no vas a acabar bien. Porque estábamos en la iglesia con mucha tarea, estábamos en casa con niños, con los niños y también con trabajo mucho. Entonces a todo decía sí. Pues cuando me plantó esta tarea, el médico Gonzalo, entonces sí lo hemos hablado en casa con Esteban y él me ayudó principalmente porque hacía todo para todos y con todo sacrificio. Y yo no estaba en ningún sitio, incluso empeoraba mi salud, mi familia sufría mucho, este sentido sufría mucho. Bueno, estábamos trabajando 24/24. Si tenía que tener el día 35 horas, pues 35.
pero yo principalmente decía, no tenía la fuerza de decir no cuando se me pedía una clase gratis de inglés, cuando se me pedía una tarea, cuando se me pedía vamos, mucho trabajo. Ok, No lo sé si he contestado la pregunta, pero claro. Recuerden que esa pregunta, los únicos que tienen la respuesta son ustedes. No, nadie más puede responder esa pregunta. y Vamos a, luego hace como unos años también cuando nos visitaron unos misioneros, unos hermanos, también escuché el concepto de self-care, de cuidarse a uno mismo, o member care, y de allí pues empecé más a investigar y a darle importancia a poner límites a tareas o a rehacer la agenda, no sé, más o menos esto. ok. Es decir, estamos haciendo reorganizarnos, empezar a delegar, priorizar, incluso como madre puedo decir, como me dijo una hermana, polvo habrá en casa, pero no puedes estar siempre así, con el trapo. Entonces sí, era tiene que dar todo. Bueno, acá es interesante, tenemos, digo por los que somos hoy, tenemos gente que lleva años en el ministerio, gente que tiene un papel importante en el ministerio, gente que ha ya tomado funciones muy importantes y muy complicadas en el ministerio, pero también tenemos gente que son pastores, que están tranquilos, y gente joven que está arrancando y que va a tener la tentación, sin duda, como la tuvimos todos nosotros, de decir sí a todo. Ahora, en esto hay algo que uno tiene que aprender. Eh, las personas que dicen sí a casi todo, raramente hacen historia. Raramente. Porque esto que decía Ica recién del cuidado propio, de el priorizar, y el priorizar tiene que ver en función de lo que voy a hacer, qué, eh, qué multiplicación va a generar, ¿sí? ¿De qué manera eso va a generar una vibración que va a afectar a más personas? A veces nosotros nos dedicamos a cuestiones muy pequeñitas, que para lograr una ola, que para lograr reverberancia, tenemos que hacer 50 de esas acciones pequeñitas, y a veces con una sola acción reverberante en serio podemos alcanzar e impactar a mucha más gente. Y esto tiene que ver con el ministerio, tiene que ver con el evangelismo, tiene que ver con la influencia que nosotros ejercemos como líderes, porque recuerden que esto se trata de aplicar algunos conceptos del coaching al liderazgo, ¿sí? A nuestro liderazgo pastoral, y ver si me sirve o no me sirve. Cada uno de ustedes con estas herramientas las pondrá en su cajita de herramientas, o no irá a su caja de herramientas, o morirán sin uso en la caja de herramientas. Todos nosotros tenemos herramientas que no las hemos usado nunca. Algunas de ellas porque no sabemos para qué son, las compramos porque estaba bonita, porque estaba barata, porque quién sabe qué. A mí me gustaba comprar herramientas que no sabía para qué eran, y que no las iba a usar rápidamente, pero que en algún momento me salvaban las papas, en algún momento me servían para hacer algo. Y la usé una vez, y ahí está esa herramienta, la usé una vez. Entonces, y otras no las usaremos nunca, tal vez porque no queremos comprometernos con ellas, porque no nos gusta, o quién sabe qué. Pero sí tenemos que hacernos de pequeños conceptos mentales como este. Las personas que dicen sí a casi todo raramente hacen historia, raramente marcan la historia, raramente dejan un legado. Porque generalmente para dejar un legado, ¿vieron los barcos? Que cuando avanzan dejan una estela que se llama.
No sé si de ahí vendrá el nombre estela, pero viene de estelar, viene de dejar una marca. Pero cuando un barco va andando en círculos, uno no sabe por dónde anduvo, no sabe por dónde arrancó y dónde terminó, porque el agua quedó toda movida. Pero cuando hay una sola marca, nosotros dijimos salió de tal lado y se dirige a tal otro. Sabemos de qué se trata. Hay una marca que hace la diferencia. Lo podemos seguir, inclusive. Es más fácil seguirlo. Pero bueno, eh, cada uno de nosotros tiene que saber cuáles son sus urgencias. Hoy vamos a ver algunas declaraciones más. Vamos a ver la declaración del sí. Vamos a trabajar sobre la declaración del sí. ¿Por qué decimos que sí? Porque también tenemos que analizarnos del otro lado del mostrador. ¿Sí? Porque ahora es como que, y yo me alegro que algunos de ustedes estén batallando con el sí y empiecen a decir que no, pero también analicemos por qué razón decimos que sí. ¿Sí? En primer lugar, decimos que sí porque buscamos aprobación. Buscamos que nos quieran, ¿sí? ¿Quién tiene ganas de ser, imagínense en el ministerio, ser el pastor desagradable que dice no a todo? Nadie quiere hacer ese papel. No, mi pastor es un desagradable. Lo invitas a esto y te dice que no. No, no sé, ese pastor lo invité 10 veces a predicar, nunca quiso venir. Ese tipo de cosas, ¿no? Como que uno no quiere esa fama de resistente. Entonces uno busca que nos quieran, buscamos y escuchen esto está bueno, no estamos hablando de nada malo, no está mal buscar que nos quieran. El tema es cuál es el precio que vamos a pagar por ese cariño. ¿Cuál es el precio que vamos a pagar por ese cariño? Pretender que piensen bien de nosotros, ¿sí? Eso es una pretensión. Yo digo que sí y pretendo. ¿Será que van a pensar bien de mí? Porque yo digo que sí, eso no lo sabemos. No lo sabemos. Pero tengo la pretensión. Yo pretendo que piensen bien de mí, que mi equipo sienta que yo puedo estar disponible todo el tiempo, que mis superiores sientan que yo soy materia dispuesta para lo que ellos decidan. Y ahí hay varias cosas que entran en juego, pero estamos hablando de por qué lo hacemos, ¿no? Cumplir con el mandato de que somos buenos y que estamos disponibles para los demás siempre. Esto es muy evangélico, muy pentecostal, pero muy pentecostal, ¿eh? De hacer una vida en la calle, de pasarla en la casa de los hermanos, de estar de actividad en actividad y llegás a tu casa para cambiarte la ropa, darte una ducha, salir cuando podés, eventualmente almorzar y cenar. A mí me pasó años que yo no almorzaba ni cenaba en mi casa. Yo llegaba tarde, noche, porque vivía en la calle, este, apagando incendio en la casa de los hermanos. Y con el tiempo, esto que decía Ica, ¿no? Empecé a delegar y ya pude almorzar en casa formalmente con mi familia. Y luego, cuando el liderazgo, digamos, fue desarrollándose, ya pude cenar también. Y ya no andaba corriendo, pero fue años, ¿sí? No fue algo que se logró en 4, 5, 6 meses. No, fueron años hasta entender y hasta hacer el trabajo que había que hacer. Hay un compromiso en esta declaración. ¿Y cuál es el compromiso? Que yo acepto lo que me proponen, sin discutir, sin pedir condiciones. ¿Entienden? Esa es la declaración. Cuando yo digo sí, yo estoy diciendo acepto lo que me propones. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a evaluar si mi sí quiere decir eso. ¿Sí? ¿En serio yo estoy aceptando las condiciones? ¿Estoy aceptando todas las condiciones? ¿Estoy asegurándome de que sé claramente cuáles son las condiciones? Si digo sí, es que acepté las condiciones. Si yo no investigué, si yo no pregunté, si no hice no di ningún tipo de condicionamiento, entonces a lo que le dije sí es sí y después eso va a de alguna manera repercutir en mí. Por ejemplo,
Cuando a mí me nombran como director nacional de educación, yo dije sí. Pero ¿saben una cosa? Yo tenía que mudarme de ciudad a 3.500 kilómetros. Yo no sabía cuánto iba a cobrar. Nunca nadie me dijo si me iban a pagar o cuánto me iban a pagar. Tampoco tenía idea de cuánto salía un alquiler donde yo posiblemente me iba a mudar con mi familia. Por lo tanto, cuando yo me hice de toda esa información, yo ya estaba viviendo en Buenos Aires, ya estaba pagando alquiler, ya estaba con toda mi familia, y yo tuve que pagar mi alquiler personal durante 5 años, porque no había forma. Lo que me habilitaron como salario por la tarea me alcanzaba para comer y un poquito más, pero no me alcanzaba para pagar mi alquiler. Así que yo alquilé mi casa en el sur y ese alquiler que tendría que haberme generado una mejor condición de vida iba a parar directamente a mi alquiler en Buenos Aires. Esa plata yo no la vi durante 5 años. ¿Entienden? Yo acepté lo que me propusieron sin preguntar. Uno tiene que ser cuidadoso. ¿Ahora qué? Vamos a reflexionar. ¿Hasta qué punto se ve afectada nuestra identidad? ¿Sí? Que cuando tenemos por norma decir que sí a algo, asumiendo un compromiso, y si no lo cumplimos, no cumplimos con ello, somos identificados como gente poco o nada fiable, irresponsables o hasta mentirosos. Porque a veces damos el sí fácil, pero después, ¿vieron la conversación que el Señor nos muestra en los evangelios? Donde hay un papá que le pide a un hijo, le dice, mira, yo necesito que vayas y hagas esto. Y hay uno que dice, sí, papá, querido, por supuesto, lo que vos me pidas, un pedido tuyo es una orden para mí, ya voy. Y nunca fue. Y el otro hijo le dice, mira, vos podés hacer esto, yo necesito que se haga esto. Y otro dice, bueno, el único nombre que vos te acordás de tus hijos es el mío, justamente a mí me lo venís a pedir, siempre lo mismo, le hace todo como una protesta, pero va. Y ahí la pregunta que hace el Señor es, ¿quién obedeció? Porque a veces nosotros tenemos, con la obediencia tenemos el mismo problema que con la preocupación. Cuando nosotros nos preocupamos, a veces tenemos la idea que estamos haciendo algo por la solución de la cosa. Y en realidad no estamos haciendo nada. Nosotros nos preocupamos y nuestra mente se perturba, nuestro cuerpo se enferma, perdemos el sueño, comemos mal y el problema sigue intacto, tal cual como estaba. Porque alguien nos enseñó que preocuparnos estaba bien, que hay que preocuparse. ¿Sí? Y el Señor no nos enseña eso. El Señor nos enseña a entrar en acción, nos enseña a priorizar, ¿sí? Y nos muestra hasta tal punto que Él dice que nosotros vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho en la vida. No por lo que pensamos, por lo que nos preocupamos, por las intenciones que tuvimos. No, no. Nosotros vamos a ser juzgados por todo aquello que se convirtió en una acción formal. Y a veces con la obediencia nos pasa lo mismo. Decimos sí y estamos diciendo, miren una palabra tan cortita, ¿no? Tan cortita. Estamos diciéndola y antes de terminar de pronunciarla ya sabemos que no vamos a cumplir. Ya sabemos. Ya sabemos que no va a pasar, que no vamos a ir, que no voy a escribir, que no voy a mandar eso que dije que iba a mandar. Ya lo sé, yo ya lo sé. Entonces, el tema es hacernos la pregunta, ¿hasta qué punto, si yo con responsabilidad dejo de decir que sí, voy a ver afectada mi identidad? ¿Y qué pasa cuando yo digo sí y después no cumplo?
¿En cuál de los dos casos se afecta más mi identidad? ¿O en cuál de los dos casos se afecta negativamente mi identidad? ¿Cómo viven esto ustedes? ¿Hay algún presente que dice sí y después no va a pasar? Armando por acá, bueno, yo digo sí y eso a veces me ata mucho porque voy a cumplir. Pero mientras tú dabas la reflexión, yo pensaba en que las mujeres son distintas. Las mujeres, siempre una vez mi esposa me dice, ¿y preguntaste esto otro, esto? Y uno no, pues uno dice sí nomás y le pasa lo mismo que te pasó a ti. Que después chuta empieza a darse cuenta que metió las patas por no haber preguntado. En cambio, me doy cuenta que como la mujer es más incisiva, ¿no es cierto?, más detallista, nosotros los hombres lamentablemente no, y eso a veces nos hace cometer errores. Pero yo me ato mucho cuando doy la palabra, es decir, trato de cumplir, ¿no es cierto?, haya o no un pago, ya empeñé mi palabra, pero eso también trae consecuencias, porque de repente uno sale en contra, ¿no es cierto?, afectivamente, económicamente, pero igual uno tiene que cumplir. Anthony, Yo considero, tomando en cuenta algo que dice la Biblia, que todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, con amor, como para Dios, y no para ser visto por los hombres. Una de las cosas desagradables que nos trae a nosotros algunos de los sí que tomamos como responsabilidad es vernos luego cumpliendo algo de lo cual no estamos ni siquiera sintiendo satisfacción a la hora que lo estamos haciendo. O sea, no lo estamos haciendo con amor, ya estamos como atrapados por ese sí, es como si nos pusieran un grillete y estamos cumpliendo con eso, pero con todo el deseo del mundo de volver atrás y de nunca encontrarnos ahí en donde nos encontramos ahora. Y eso es desagradable, la verdad. ok. Simplemente ya por cumplir un sí que nos encarceló. Bueno, ahí es muy importante tu reflexión, Anthony, porque uno tiene que leer la escritura con el contexto adecuado. Vos sabés que ese pasaje Pablo no lo habló a la iglesia, no estaba en una iglesia alegremente como las nuestras, donde la gente se ha entregado de corazón al Señor. Él viene hablando y dando determinadas asesoramientos a la conducta de grupos que eran parte de la iglesia, y cuando llega a los esclavos, cuando llega a hablarle a los esclavos, les dice: hagan todo con la mejor disposición como para el Señor. ¿Sí? Por eso ese pasaje es un pasaje complejo, un pasaje que el creyente no lo ha vivido con alegría. No es un pasaje que no se puede vivir fácilmente, porque eso fue un golpe de motivación para el esclavo, que no le quedaba otra que hacer lo que su amo le decía. Y entonces le dice: bueno, pero si vos cambias esa obediencia que tenés para con tu Señor, que puede llegar a ser cristiano, de hecho muchos de ellos lo eran, eh, y en vez de pensar que se lo estás haciendo para Pepe, que es tu dueño, se lo estás haciendo para el Señor, entonces lo vas a hacer distinto. Pues, ¿cuál era el problema con los esclavos? Digo esto para que nosotros tengamos conciencia. Cuando leemos la Escritura hay que leerla mucho más profunda. Entonces, ¿por qué se termina la esclavitud? Nosotros tenemos como una conciencia vaga y sin registro histórico de que la esclavitud se terminó porque era inhumano, porque cuando había toda clase de leyes que legalizaron la esclavitud. Legalizaron. La gente legalmente era secuestrada en África y legalmente era vendida en los diferentes imperios.
O sea que nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas que se aprueban, que los gobiernos aprueban legalmente. Porque dicen, no, pero no está haciendo algo ilegal. Ok, pero era inhumano. O sea, los derechos fundamentales de un ser humano distinto a mí estaban siendo cercenados. Entonces, nosotros tenemos la idea como que la esclavitud se terminó por una cuestión de derechos humanos, de que eh, cuando la realidad, los científicos de la época decían que los esclavos no tenían alma, por eso no era razonable predicarles ni tenerlos en cuenta. O sea, ¿para qué si no tienen alma? No hay nada para salvar. Ahora bien, ¿por qué se termina la esclavitud? Porque era un sistema caro, porque era un sistema ineficiente, porque cuando la escritura dice no trabajen para el ojo, no se lo dice a un hombre libre, se lo dice a un esclavo, porque el esclavo hacía eso. Vos aparecías con el látigo, en todos lados del mundo el esclavo hacía lo mismo. Vos aparecías con el látigo y todos se ponían a trabajar. Se levantaban del piso, agarraban la pala y se ponían a trabajar. Se iba la persona que estaba ahí para vigilar los que trabajaran y los muchachos se tiraban todo. Si era gratis el trabajo. O sea, ¿y cuál era el problema? Había que darle casa, había que darle comida, había que darle ropa, ¿sí? Y esperar una producción o un nivel de productividad bastante magro, pobre. Las producciones eran pobres. Entonces, ¿qué hicieron? En determinado momento los muchachos dijeron, ¿saben qué? Le damos la libertad, son todos libres. El lunes tienen que estar todos trabajando acá a las 8 de la mañana, ¿eh? Te voy a pagar 2 pesos con 50 y vos con esos 2 pesos con 50 vas a tener que buscar dónde vivir, comprarte comida, ¿sí? Y comprarte ropa. Si ustedes son conscientes, por lo menos en América Latina, por ahí Ica me puede decir otra cosa o Hassan puede decirme otra cosa, eh, el peón rural es el trabajador peor pago de todo el sistema laboral. El peor pago. Es el que tiene menos derechos, es el que en general sus aportes jubilatorios no se los hace, se lo queda el patrón, no los hace, y cuando se termina siendo viejito, se da cuenta que tiene que ir a un refugio para ancianos público porque no tiene jubilación y lo único que puede aspirar es a recibir una pensión por edad avanzada. Porque jubilación real no va a tener nunca porque después de 30, 40 años de servicio se da cuenta que su patrón nunca le hizo los aportes. Entonces yo no sé cómo es en otros lados, pero acá en Argentina el empleado rural es el peor tratado, el peor pagado de toda la estructura laboral. Entonces, digo, vamos a la escritura con claridad y es muy importante esto que dijiste, Anthony, esta lectura que hiciste de decir cómo, por qué me comprometo con esto que después me cuesta un montón. Y todos te dicen, bueno, pero tenés que hacerlo como para el Señor. Y vos decís, pará, yo no soy esclavo. Yo sé lo que es servir a Dios de corazón. Yo sé lo que es sacrificarme. Yo sé lo que es pagar para servir. Yo siempre digo esto. Digo que la salvación es gratis. El servicio no. En el servicio se paga para servir. Se paga con horas, se paga con cansancio, se paga con dinero, se paga haciendo que la familia la pase duro. ¿Entienden? Pero no es gratis, el servicio hay que tomarlo con uñas y dientes. Entonces, piensen en estas cosas porque a veces nosotros románticamente decimos algunos pasajes que no son tan románticos para los escuchas de la época. Vamos a pensar en algo más. ¿Vale decir sí siempre?
tiene sentido, es razonable, está bueno que yo lo tenga como un criterio, que cada vez que me dicen, me proponen algo, yo acepto lo que me proponen. ¿A qué te falta decir que sí en tu vida? Pero sí, esto yo lo necesito, tengo que decirle que sí. Por alguna razón le vengo diciendo que no, pero no está bueno para mí. ¿Cuáles son los beneficios secundarios cuando decimos sí queriendo decir no? Porque esto puede estar presente. O sea, yo en realidad quería decir no, pero dije sí porque iba a haber algún beneficio, ¿sí? En segundo plano. De alguna manera yo iba a salir ganando. ¿Cuántos consideran que son una persona del sí fácil? ¿Y por qué? Les recuerdo las preguntas, a ver si podemos compartir algo. A mí me convencen enseguida. A veces yo trato de resistirme, pero me dan 2 o 3 palabritas como para ver si me convencen, y me convencen rapidísimo. Siempre termino diciendo que sí. ¿Por qué? Recuerden que esa pregunta tiene otra chiquitita. ¿Por qué decimos que sí? Más cuando, digamos, esto que nos está diciendo Yoli es algo que ella ya sabe, que se resiste y una vez, se resiste 2 veces y a tercera vez, chao, a la bolsa. ¿Por qué decimos En que mi sí? caso, en mi caso, yo estoy trabajando con eso porque yo creo que hay un dejo de soberbia de parte mía al pensar que si no lo hago yo, no hay nadie que lo pueda hacer ¡Wow! igual o tan bien. Ok. En la mayoría de las veces ha sido así. Y, y pensar también que delegar y que a la persona que yo le delegué no lo hace, no lo hace, no lo hace, entonces bueno, lo hago yo. Se terminó. ¿Para qué vamos a estar perdiendo tiempo? ¿Para qué se están arruinando si hay proyectos de por medio? Y generalmente siempre he pensado así. Pará, Este último alguien tiempo más como que es digo, del, bueno, si va a explotar, que explote. Pero tengo que decir que no. alguien más es del club de Yolanda? Yolanda, yo estuve en este punto también, pero voy a compartir contigo que hace como 7 años conocí a una directora de otro. Yo no, aunque soy esposa de pastor, en nuestra cultura la esposa se ocupa de la casa, recibir invitados y todo esto los fines de semana, pero luego en la obra, pues no, de cara al público no tanto, ¿vale? En casa con los hijos y quien viene a visitar la iglesia, pues los recibimos en nuestra casa, nos ocupamos de los invitados y tal. Pero en el plan del trabajo, quiero decir que, como te decía, hace 7 años me conocí a una directora de otra empresa de idiomas de inglés que me dijo una frase, me dijo, Ica, si vas a morir tú, la vida va a seguir. Y todos somos diferentes. Y segurísimo que en tu entorno, en tu equipo, tendrás personas que te pueden ayudar y pueden aportar incluso más que tú. Entonces, me apunté en la agenda lo que me decía. Y luego me puse a observar. Y puedo decir que hace 12 años, si yo daba clases, ahora tenemos un equipo que otros profesores pueden aprovechar, otras personas directamente, tener su trabajo, tener su sueldo. Hemos delegado muchas cosas con Esteban y las cosas han ido bien. Yo no hago tanto cuando yo estuve en el punto como tú de explotar y decir, directamente una persona me llamó, dice, eres como
mujer bombero, ¿cómo se dice? Apagar, 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 apagar. Es decir, correr por todos los lados y todavía me pasa porque hace 2, 3 semanas estuve con una profesora y me dijo, es que conduces bastante rápido y me mareo. ¿Por qué? Porque no cunde, hay que hacer cosas y correr, ¿no? Y todavía estoy en este proceso que es muy importante parar e ir a otro ritmo y delegar. Y me gustó mucho la imagen, hermano Armando, que has dicho esto de no dejar huella. Hace falta dejar y ¿cómo se dice? Marcar por dónde tenemos que ir y los que vienen de atrás tienen que ir por allí. Y eso se ve mucho que, Yolanda, segurísimo lo has hecho muy bien, en nosotros como madres en casa con los niños. Parar, dedicarles tiempo, escuchar. Que allí me pasa y a mí decir no me cuesta mucho con los hijos, por ejemplo. Porque cada uno tenemos el rol de madre, el rol de esposa, el rol de trabajador, el rol de esposa del pastor o en mi caso, o rol de hermano, rol de vecino. Hay muchos roles, ¿no? No sé. Ok. Esta es una paréntesis mía. No, no, está bien. Gracias por solidarizarte con Jolie. Lo hace bien. ¿Alguien más quiere ser parte del club de Jolie? O no quiere ser parte, lo es, indefectiblemente. No, Y no, yo lo compartí, pero no para que quieran ser parte de mi club, porque lo no está compartí haciendo, de una manera no, negativa. no está haciendo publicidad. Literalmente, no, porque literalmente, hablando de esclavitud, em, yo llegué a hacer uno de los últimos trabajos en donde que estuve a cargo de coordinar en un congreso en el latinoamericano que se hizo en Mar del Plata, que yo aceptaba todo lo que se me proponía y trabajaba desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la mañana y nunca en mi vida había tenido tantas ampollas en los pies. Tuve hasta 19 ampollas en los pies de estar levantada corriendo y recorriendo ese hotel de un lado al otro, pero yo sentía que cada dolor y cada cosa que se me lastimaba era como un orgullo, porque estaba sirviendo al Señor hasta ese extremo. Y después me di cuenta que sentía como que si yo no lo hacía iba a cometer un pecado, no sé, algo terrible, pero creo que era una cosa que me habían manipulado en el cerebro de tal forma que me habían convencido de que yo lo tenía que hacer. Después de esa vez, no fue hace mucho, hace pocos años que pasó esto, después de 30 y pico de años de trabajar así, en esa forma, decidí que ya no. Pero es como que uno se siente como si fuera un esclavo. Si no lo hace, está defraudando al Señor. Pero es una forma de enredarse solo en su cabeza, ¿no? No es que, yo creo que no es literal, que el Señor no lo toma como un pecado si uno dice que no a servir, ¿no? Wow, pero esa convicción la trabaja cada uno en particular. ¿Se dieron cuenta? Uy, me estoy levantando la mano solo. Digo que cada uno en particular tiene que definir esto internamente, porque nosotros todos pertenecemos a algún tipo de organización que nos dice cosas, ¿sí? Y que nos requiere cosas y que a veces no siempre son tan sensibles a nuestras necesidades, o sea, a nosotros, a lo que en serio tiene que pasarnos en nuestra vida para bien. Entonces, por eso hice la aclaración del texto que usó Anthony, como para que todos sepamos cómo venía la cosa, cómo, en qué contexto se usó esa expresión, para quiénes iba dirigido, y qué será lo que los miembros de esa iglesia, que eran esclavos efectivamente, interpretaron. Nosotros no lo sabemos. Nosotros nos quedamos con el pasaje, con una interpretación positiva de que todo lo que haga tenés que hacerlo como para el Señor. ¿Sí? Superá la mentalidad de esclavo porque sos esclavo y hacelo como si fueras libre de corazón para el Señor. Anthony te está pidiendo la palabra, hermano.
Escucha. O Felipe y soporte. Bueno, escuchaba ahí la opinión, me parece que era de Yolanda Molteni. Como estoy con el móvil no veo todas las cámaras juntas, entonces tengo dificultad. Pero estaba ella comentando acerca de eso, de los problemas de decir que sí y de que hay que empezar a delegar. Pero yo quiero por lo menos dar una opinión más sobre lo que es el tema de delegar, porque, ¿sabe? Cuando uno está como miembro en una iglesia, pues parece, yo lo veo así, se ve más como que tú estás en posición más de decir sí que a delegar, que en este caso el pastor toma un rol como más de delegar que de decir que sí. Los miembros parece como que dicen más que sí y el pastor es que delega, ¿no? Por función se entiende como por lógica, pero yo digo que a veces uno tiene que tener cuidado también con el tema de delegar en la iglesia, porque a veces uno puede llevar esto a un exceso dañino sobre la vida de las personas. Yo lo digo por experiencia y porque es que a veces uno empieza incluso a delegar o uno delega cuando no hay la oportunidad de hacerlo. Y eso a veces uno se puede quedar tranquilo, relajado, pero la otra persona está sufriendo con esa delegación. Te le hizo quizás porque te tiene un aprecio, un respeto, tú le mandas algo y esa persona no ve la manera de decirte que no, no sabe cómo decirte que no. Es que no lo ve el decirte que no. Asume eso, pero tú sin darte cuenta, tú estás tranquilo allí, el otro está haciendo por lo que tú le mandaste, pero se está desbaratando la vida, como dicen en buen dominicano. Está allí dejando cosas, está otras cosas que a lo mejor necesitaba hacer, la deja por cosas que tú quieres que haga. Y yo creo que uno tiene que ser muy sabio como pastor, porque de repente uno puede llevar a las personas a que lleguen a un punto en su vida que incluso le encuentren hasta poco sentido a lo que es su vida cristiana, de decir, por ejemplo, ¿qué es lo que es el evangelio? ¿Es libertad o es una esclavitud, un agobio? Que pueden llegar a ese punto la gente también. No sé, es una opinión, quizá puede estar equivocado en muchas cosas, ¿sabes? Pero hay algo que... Recuerden que nosotros siempre estamos hablando, y estamos hablando de desde el liderazgo. Somos nosotros como líderes que nos estamos formando para, por lo menos, no repetir los modelos que algunos de nosotros hemos sufrido. ¿Sí? Podemos repetir modelos positivos, modelos que nos hicieron bien, y en eso no hay ningún problema. Pero cuando estamos formando nuestro perfil de liderazgo, nuestra filosofía de liderazgo, tenemos que identificar esos perfiles de liderazgo que fueron negativos. Porque esto de lo que hablaba Jolie y de lo que hablaba Anthony, tiene que ver con una figura que acá en Latinoamérica no se lo maneja mucho, pero sí en Estados Unidos es muy fuerte y en Europa también, que es el abuso del liderazgo. ¿Sí? Y de hecho en Estados Unidos hay gente que hace juicios a los pastores cuando se sienten en esa condición, ¿sí? Y los pastores, por cuidado, pagan un seguro contra ese tipo de cosas, que son los abusos de autoridad, ¿sí? Abuso de el cargo, de la responsabilidad que uno tiene, porque es esto que de alguna manera decían entre Anthony y Jolie, uno no sabe cómo decir que no. Es una persona muy importante, es una persona clave en la comunidad de fe a la que uno pertenece y te hace un pedido y vos no sabes cómo decir que no, no, te parece que no tenés opción de decir que no. Porque también está la otra. Cuando como miembro decís que no, posiblemente quedes fuera de juego, amigo, para siempre. Posiblemente, y no solamente ahí, en el liderazgo, ¿sí? Uno quede como mal mirado y uno no quiere lidiar con eso, ¿sí? Entonces, digo esto porque a nosotros nos tiene siempre que hacer reflexionar el llevar adelante una influencia que sea positiva, que sea positiva. Pero piensen en estas cosas.
¿A qué me falta decir que sí? Porque a veces le digo que no a mis vacaciones, les digo que no a mi descanso, le digo que no a esto que nos hablaba Gustavo, le digo que no, o Marcelo, le digo que no a mi familia. ¿A qué me falta decir que sí? A comer bien, ¿sí? ¿A qué me falta decir que sí? A leer libros fuera de la órbita del pensamiento evangélico, ¿sí? Y nutrirme, generar otra capacitación que me traiga ideas que no salgan siempre de la misma cajita. En general el evangélico lee libros que han sido editados por editoriales que nosotros aseguramos que son evangélicas y no. No, el 80% de los libros que se leen en la iglesia evangélica y que nos hacen creer que son totalmente evangélicos son de editoriales seculares. Pero si nosotros pudiéramos saber que es así, lo leeríamos con otra distancia, lo leeríamos sin creer que estamos leyendo la Biblia, porque ese es el problema. Entonces, a qué yo tengo que decirle que sí en mi vida? Ahora, tengo que pensar que cuando digo sí, ¿cuál es el beneficio secundario que eso me da? Porque ahí hay un toma y daca, ahí hay una transacción. Yo te digo que sí, pero yo sé que voy a ganar algo por otro lado. Ahora, si considero que soy una persona del sí fácil, ¿por qué? ¿Por qué? Esto es reflexión personal. Nadie puede decirte qué decidir ni cómo pensar al respecto. Son desafíos personales. Vamos a ver otra declaración. La declaración del no sé. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos va con esa declaración. Hay quienes prefieren morir diciendo que saben tal o cual cosa antes que reconocer su ignorancia y darse la posibilidad de aprender y por consiguiente de saber sobre eso o aquello. Hay gente que jamás va a decir no sé, porque cuando estamos hablando del no sé, no es ese no sé, no me importa. No, es el no sé. Debería saber, pero no sé. Y entonces hago como un espacio para que alguien que sepa me enseñe. Por ejemplo, yo contraté un matriculado para que haga mi instalación de gas aquí en la casa. Es un pibe joven y todo el tiempo está declarando que no sabe manejar una computadora, que no sabe entrar a un espacio virtual, que no sabe. Y a la tercera vez que me lo dijo, yo digo, pero amigo, esto es un cursito, estos son 15 minutos y aprendés. O sea, no. O sea, un tipo de 60 años como yo entró sin haber entrado nunca a ese espacio virtual e hice todos los trámites que tenía que hacer. Entonces, no es muy complicado, pero es como que la valentía le da para reconocer su ignorancia, pero no se dan la posibilidad de aprender. Y nosotros debiéramos ser, tal vez, personas que manejáramos el sé que no sé. Soy consciente de que no sé. No sé esto. Debería aprenderlo. Yo amo la gente que está a mi alrededor y que cuando no sabe algo dice, tengo que estudiar, tengo que leer. ¿Qué puedo leer para saber esto? ¿Sí? Esa gente es tremendamente motivadora, tremendamente desafiante. Cuando nosotros declaramos no sé, estamos subiendo el primer peldaño, el primer escalón hacia el aprendizaje. Pero tengo que declarar. Recuerden que las declaraciones las puedo solamente hacer yo, solamente yo tengo autoridad para dar una declaración, para decir no, o para decir sí, o para decir no sé. Nadie puede hacerlo por mí, nadie puede tratarme a mí y decir, no, pero si él no sabe, es un ignorante. No, nadie puede asumir eso para que haya cambios en mí. No, yo tengo que decir no sé y entonces comienzo a caminar hacia el aprendizaje. Cuando sabemos qué es lo que no sabemos, declaramos que vamos a aprender. ¿Sí? O
¿Se acuerdan de ese filósofo que decía algo parecido a solo sé? Que no sé nada. Bueno, yo no sé nadar, por ejemplo, no, y este año me puse la propuesta de aprender a nadar de manera solvente. Quiero aprender a nadar. Siempre he chapoteado y me la rebusco y voy y vengo y no tengo drama. Pero esta vez este año quiero aprender a nadar en serio, por lo menos el crawl. Quiero saber nadar el estilo crawl, ¿sí? Entonces declaré que no sé y eso me llevó a pensar qué tengo que hacer, dónde lo voy a hacer, quién me va a enseñar, cómo va a ser ese camino de aprendizaje. Cuando sabemos qué es lo que no sabemos, podemos declararnos que aprenderemos. Solo hasta ahí. Si nunca declaramos nuestra ignorancia, si nunca declaramos lo que no sabemos, va a ser difícil aprender. Porque yo tengo una convicción íntima, engañosa, que me dice que yo me la puedo arreglar. Que yo me lo puedo arreglar. ¿Sí? Entonces, yo tengo que cambiar esa convicción errónea o engañosa en mi mente por una declaración. No sé esto y tengo que saberlo. Voy a aprender. Imagínense aquellos que todavía no tienen hijos, o sea, Anthony es el único, creo. Eh, y que Anthony, en vez de criar a su hijo, cuando venga, en base al modelo del papá, de la mamá, o en base al modelo que tuvo su esposa, los dos se ponen de acuerdo y declaran, no sé cómo criar un hijo. No lo sé. Imagínense cuánto poder nosotros le damos al aprendizaje declarando esto. ¿A cuánta gente vamos a comenzar a permitirle que participe en nuestra vida? Vamos a ir a profesionales, vamos a ir a padres experimentados, vamos a buscar en la escritura principios de crianza saludable para los hijos, porque he declarado que no sé, por lo tanto he arrancado con un proceso de aprendizaje. El no sé tiene que ver con eso. Imagínense que alguno de ustedes dice, no sé vivir feliz. Miran otras vidas y quedan como prendados porque dice que, ¿cómo es que esa gente parece tan feliz? Y el problema es que yo no sé vivir feliz. No sé vivir feliz. Imagínense cuántas oportunidades vamos a tener para aprender distintas formas de vivir en felicidad. ¿Sí? Algunos aprenderán a salir de vacaciones, otros aprenderán a ser selectivo en sus recuerdos, otros comenzarán con un proceso de perdón para sanar cosas que en el pasado lo lastimaron, otros comenzarán a mirar el futuro con confianza, en vez de tener miedo, van a vivir con confianza el presente, porque van a poder ejercer su fe de mirar hacia adelante con una convicción de Dios, ¿sí? Con una certeza de Dios, sabiendo que las cosas que van a pasar van a ser buenas, van a ser a nuestro favor, ¿sí? Algunos van a reconocer que su presente es bueno, que no es todo lo que quisiera, pero tengo que aprender que estoy comiendo, vivo en un lugar agradable, tengo seres queridos a mi alrededor, tengo amigos, Dios me ha dado un encargo que me parece que es importante y que no se lo da cualquiera, y entonces descubro que mi hoy y mi ahora es provechoso, es bueno, es disfrutable. Algunas preguntas. Traten de identificar algunos aprendizajes que consideras que te faltan. ¿Cuál te cuesta reconocer
que no sabes? ¿Cuál aprendizaje sentís que te falta? Me, ¿puedo hablar ahora? Claro. Perdone que con la cámara apagada, pero estoy pensando, ¿no será que también una baja autoestima nos perjudica al querer ser aceptados? Por eso es que nos comprometemos para quedar bien con la gente. No Ok. sé. ¿Qué opinan los demás? La pregunta es, ¿pude identificar algún aprendizaje que considero que me falta? ¿Cuál es el que más me cuesta reconocer? ¿A qué debería decirle no sé? Yo, ¿Ok? yo, por ejemplo, perdona que no te levante la mano así, pero yo, por ejemplo, tengo una debilidad. Tomando como sonido la palabra aprendizaje, tirándome por esa línea, eh, a mí me cuesta mucho el estudio sistemático, o sea, todo lo que conlleve estudio sistemático, no sé si es el término correcto, así que por ejemplo, estudio sistemático, ¿no? Que ponen deberes, que esto, aquello, lo otro y todo. De hecho, yo al estar en esta formación de actualización ministerial, una de las cosas que más me ha ayudado es que esto va más como de oír, de participar, de opinar, que de tareas, que de rollo de trabajo y eso. No digo que eso está mal, pero que a mí me cuesta un montón. Yo creo que hay cosas, incluso hay formaciones en mi vida que yo he perdido por esa misma causa, porque yo soy muy del aprendizaje autodidacta. Me gusta imaginarme cosas, me gusta pensar, me gusta desafiarme, cuestionarme, me gusta mucho. A veces me digo, ¿por qué creo así? ¿Por qué tengo yo que hacerlo así? O sea, a veces me confronto con mí mismo, pero lo sistemático me puede, tío. Yo estoy esperando que hable Ica. Pues no lo sé, hay muchísimos aspectos, es decir, no lo sé, hay muchos ámbitos en cuales podría decir que no sé. Ujú. Uno que me viene ahora a la cabeza es el pensamiento crítico. Me gustaría mucho mejorarlo para tener la capacidad de hacer buenas elecciones o tomar decisiones adecuadas. Otra Ok. es de poner, no sé poner límites a las personas, Wow. porque cuando Jolie, tú dijiste tu vivencia, yo conté mi vivencia, y esto es un entorno, un espacio, hay personas, hay comunidades que son la iglesia, por ejemplo, o familiar, o de vecinos, o de trabajo. Entonces yo por lo menos puedo decir que no sé poner límites, ¿no? En el sentido para que me den mi espacio de poder avanzar en otros aspectos o de poder hacer mejor y trabajar las fortalezas. Ok. Ahí hay un desafío que yo quiero de alguna manera O que lo de no sé conjuguemos. hablar en público, no sé organizarme las ideas, que como decía la hermana anterior, también soy autodidacta, también funcionas de una forma, entonces cuando estás como que no puedes poner todo, aunque yo soy profesora de trabajo, pero básicamente con niños me suele mucho más fácil a ellos canalizar las ideas y tal, pero a mí me cuesta delante del público maduro en la iglesia, y te lo dije, no sé, o Ok. ahora mismo estoy toda emocionada cuando tengo que hablar, no Bueno, pero sé. fue bastante claro todo lo que dijiste.
aparte hay cosas que nosotros tenemos que ir clarificando. En primer lugar, el desafío es identificar quiénes somos, identificar básicamente nuestras fortalezas, ese es el desafío, y ver cómo podemos potenciar esas fortalezas. Y luego comenzar a trabajar en aquellas áreas donde sentimos que podríamos mejorar sin inconveniente, sin mucho inconveniente. ¿Entienden? Entonces, pero primero tengo que identificar eso, tengo que autoconocerme, ya vamos a trabajar esto, tengo que autorreconocerme, ver cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, pero siempre voy a priorizar mi trabajo sobre mis fortalezas. Las debilidades van a estar ahí, voy a comenzar a trabajarlas, pero no van a ser mi prioridad. Mi prioridad es lo que me potencia, es lo que me hace bueno, es aquello que me sale bien, es aquello que yo lo manejo y lo puedo manejar mucho mejor. Ahora, en el caso de Anthony, él nos está describiendo el modo en el que él aprende. Y el problema es que no todos tenemos el mismo modo de aprender. Hay gente que necesita ser metódico. Hay gente que necesita leer un libro de la primera página a la última. Y hay gente que no. Hay gente que agarra el libro, abre el índice y dice, este tema es el que me interesa. Y solamente va a comprar un libro y va a leer ese tema. Y tal vez nunca en la vida vuelva a leer el libro completo. No lo va a hacer. Yo tenía una tía que le gustaban mucho las novelas. Le encantaban las novelas. Pero ella agarraba un libro, leía el final primero, y si le gustaba el final se compraba el libro. Yo me decía, pero esta señora estaba loca, ¿qué le pasó? No, es que este es el problema, que no nos enseñan a descubrir el modo en el que aprendemos, porque no todos aprendemos de la misma manera. Por eso es que Anthony en este sistema de actualización ministerial se sintió muy cómodo, porque es el modo en el que él aprende. Él siente que es un protagonista, siente que su búsqueda es premiada, ¿sí? Y no siente que tenga que quedar atado a un proceso con diferentes pasos. Ahora, hay gente que cuando entra en actualización ministerial dice, oh, pero qué poco serio que es esto, deberían estar dando 300 páginas de lectura por lo menos por módulo, si no, ¿cómo van a aprender? Hay algunos sistemas educativos, por ejemplo a nivel de maestría, que te dicen, vos para aprobar este material tenés que leer, en un mes tenés que leer 13 libros. 13 libros de 300, 400 páginas cada uno. Y vos decís, ¿cómo voy a hacer eso? Estamos hablando de mínimo de 3.000, 3.500 páginas de lectura en un mes. Ahora, ¿por qué te hacen eso? Porque ellos quieren, no te dan un orden y te dicen, lee. Y lo que uno aprende cuando está a nivel de maestría es que hay libros que no los lee. Que agarrás los libros una vez que los tenés todos juntos, empezás a mirar y vos decís, oh, hablan de los mismos temas. ¿Sí? Hay 2, 3 libros que trabajan los temas desde el mismo criterio. Por lo tanto, con que yo lea al autor más significativo en ese rango, yo tengo cumplida la tarea. Entonces, porque no es solamente que vos tenés que leer, vos tenés que decidir qué vas a leer porque sabés de antemano que no vas a llegar. Entonces, ellos te obligan a que vos, sin decirles nada, tengas que elegir qué vas a leer y entonces en vez de leer 13 libros, por ahí lees 7. Y hiciste el manejo del tema, ya lo tenés. Si pudieras leer los 13, tendrías como más detalles, pero hay libros de los cuales vos los lees completo y solamente sacás una frase. Sacás un concepto y te leíste 300 páginas para sacar un concepto, que hay otros libros que tienen otro orden. Entonces, digo, todos
tenemos un modo de aprendizaje distinto, tenemos que descubrirlo, porque en la escuela no te enseñan eso, porque la escuela tiene un modelo industrial donde todos tienen que aprender de la misma manera, y cuando a vos no te sale, vos sentís como que sos anormal, como que vos hay algo en la cabeza que no te funciona. No, no, es que yo no funciono así. Ese modelo industrial no es para mí. Entonces, los profesores, los maestros debieran ayudarnos a descubrir nuestro modo de aprendizaje y luego alentarnos a aprender de esa manera, a que hay formas. Perdona que te interrumpa así, Armando, pero voy muy de acuerdo contigo. Yo no sé por qué no se ha considerado esa forma de aprendizaje para muchas personas en el mundo. Porque yo puedo aceptar una crítica que pueden decir, hasta incluso pueden decir que quizá yo soy vago, que no sé qué y tal, pero por ejemplo, yo empecé en la universidad a estudiar psicología, porque a mí me gusta la psicología, pero la misma forma en que tengo que, o sea, la misma forma en la que tengo que hacer para poder formarme como psicólogo, esa, me ha podido, macho, me ha podido. Me pueden criticar negativamente, pueden decir, pero que si hubiera otra forma, yo fuera un psicólogo así, pero no sé cómo, no sé, Ok. no sé cómo eso y cambian esos métodos. Les cuento algo. Eh, hace un mes antes de venirme de España, tuve un encuentro con los desarrolladores de un programa, de una maestría, que ellos no tienen la maestría la tenemos que armar nosotros. Ellos armaron lo que se llama un método, y el método se llama el método del alumno autodidacta, ¿sí? Pero ellos te reconocen un nivel de maestría. Pero ¿cómo funciona esto? Vos elegís la orientación de la maestría, elegís qué contenidos tiene que tener esa maestría, podés elegir el profesor que te dé la materia, porque esto es absolutamente personal. O sea, ellos dijeron, porque uno de los fundadores es un escritor, un misionero y escritor de libros de misiones muy importante, Jonathan Lewis, no sé si lo escucharon nombrar, él vivió varios años aquí en Argentina y escribió 3 libros sobre la misión. Y él dijo, yo después de haber estado 40 años en Argentina, escribiendo libros, haciendo investigaciones, trabajando en las misiones en África, en Asia, vuelvo a mi país y quería hacer un doctorado. Y me dijeron, no, usted no puede hacer un doctorado si ni siquiera tiene una maestría. Él tenía una licenciatura y él dice, pero escúcheme, él es un gringo, es un capo, pero él decía, ¿cuántos de ustedes son capaces de escribir un libro de investigación sobre misiones que yo escribí? Yo escribí 3, que hoy fueron traducidos a más de 85 idiomas y se usan en todos los centros de entrenamiento del mundo, se usan los libros de Jonathan Lewis. Y habla muy bien español, porque él es un gringo que trabajó muchos años aquí en Argentina. Y de hecho tiene un centro de entrenamiento misionero en la provincia de Córdoba, aquí en el país. Y entonces dije, no puede ser, no puede ser. Así que me puse a trabajar y desarrolló este programa, y este programa ya está aprobado por más de 10 universidades. De hecho, en la Universidad Abierta de Ámsterdam, la Universidad Abierta de Ámsterdam, aunque vos no tengas ningún estudio de grado ni de posgrado, vos podés ser candidato a un doctorado si tenés un tema de investigación que a ellos les llame la atención. Ellos te lo permiten desarrollar. Y vas directamente al doctorado, no tenés que hacer los pasos anteriores. Digo esto porque lo que ha pasado con la virtualidad es que mucha gente que creía que no podía aprender en la virtualidad, de hecho está aprendiendo y ha descubierto cosas sobre sí mismo. Entonces, ahí es donde viene la pregunta. O sea,
Si yo he podido identificar, ¿sí?, cuál es el área de aprendizaje que debo desarrollar, entonces puedo abocarme a eso. Otra pregunta. ¿Considera que eres de las personas que siempre quiere tener razón o estás abierto al aprendizaje? Hay alguien que crea que es una persona que siempre quiere tener razón o está abierto a aprender. Cuando yo siempre quiero tener razón, el aprendizaje de alguna manera está vedado, está negado, está prohibido, no se permite. Pero cuando yo puedo superar esa instancia, y digo esto para que nadie tenga que confesar públicamente que le gusta tener razón siempre, sino que si nosotros podemos confrontarnos con esa realidad y superarla, entonces tenemos grandes posibilidades de aprender. Aprender, liberar un espacio para el aprendizaje. Siéntanse en libertad ustedes de comentar lo que quieran, ¿sí? Vamos a tratar de abarcar todas las declaraciones, no son muchas más, pero algunas son bien significativas y tienen que ver con nuestra fe. Tiene que ver con nuestra fe, pero les hago una aclaración para que ustedes no sientan que yo estoy compartiendo como contenidos religiosos. No. Yo les estoy hablando del entrenamiento y la capacitación que reciben los líderes en las empresas. Es esto mismo. No hay mucha diferencia, ¿eh? Los que pretenden ser líderes tienen que aprender acerca de las declaraciones. Estamos hablando de las declaraciones fundamentales, las declaraciones del no, la declaración del sí, la declaración del no sé, y vamos por la declaración del perdón. ¿Sí? La declaración del perdón tiene como varias caras. En primer lugar, perdóname, te perdono, me perdono. ¿Sí? ¿Pueden leer ahí? Esperen un cachito que yo tengo el sol que me está quemando la cara. Ahora sí. Bueno, va a seguir estando el sol, pero ya no me va a quemar la cara. Ahí está. La declaración del perdón. ¿La tienen? Vamos a ver de qué hablamos. En primer lugar, tenemos que aceptar que perdonar no es sinónimo de estar de acuerdo con las cosas que sucedieron. Yo no perdono porque estoy de acuerdo. ¿Sí? No es sinónimo de que tenga que aprobarlo. Tampoco significa que lo voy a olvidar absolutamente. Porque Dios es Dios, Él no lo trae a la memoria, no es que lo olvida. Él dice que no lo trae a la memoria. Asimismo, tampoco significa que voy a dejar de dar importancia a los hechos. Ni le voy a dar la razón a la persona que me lastimó, o te lastimó, o me decepcionó. ¿Sí? Esto es importante para que nosotros entendamos el fundamento de la declaración, según el coaching, de la declaración fundamental del perdón. ¿Sí? Tengo que perdonar.
¿Por qué tengo que perdonar? Perdonar significa dejar a un lado los pensamientos negativos que aparecen acerca de alguien o algo que nos causó malestar. La única manera que desaparezcan esos pensamientos negativos es perdonar. Si no, el registro va a seguir apareciendo negativo. Siempre voy a sentir que eso me dañó, voy a sentir que eso estuvo mal, voy a sentir que lo quiero recordar tal cual como pasó porque me decepcionó, me lastimó. Entonces, perdonar significa dejar a un lado esos pensamientos. Perdonar significa dejar las cosas a un lado y continuar con tu vida. Dejar esas cosas que te dañaron y continuar con tu vida. Y esa es una decisión que la tomo yo. Recuerden, las declaraciones, el único que tiene autoridad para tomar declaraciones o hacer declaraciones sobre mi vida, soy yo, nadie más. Aunque alguien te diga, no, pero vos tenés que perdonar. Sí, está bien, yo eso lo entiendo, intelectualmente entiendo que debo hacerlo, pero todavía no estoy preparado para declararlo. Una vez que lo declaro, lo llevo adelante. Algunos ejemplos de perdón. Algunos ejemplos, son solo esos ejemplos. Yo estoy tratando de achicar algo acá que no me permite, pero bueno. Por ejemplo, si decimos, Juan, perdón por haber dicho lo que dije, no debía hacerlo. ¿Sí? A veces nosotros siempre estamos buscando como otras cosas para ejemplificar el perdón. Y el perdón hay que transmitirlo como una declaración. Perdón por haber dicho lo que dije, no debí hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa frase? En primer lugar, reconocemos que hemos actuado de manera incorrecta. Nos disculpamos e invitamos a que se vuelva a depositar confianza en nosotros. No debí haber hecho esto. ¿Era mentira lo que dije? Posiblemente no. Pero lo que estoy diciendo es no debí haberlo dicho. ¿Entienden? Entonces, no debí hacerlo. Perdóname por lo que dije, porque en realidad no debería haberlo dicho. Y no me voy a poner a cuestionar si es verdad o no es verdad. Simplemente lo que busco, ¿sí?, es reconocer que actué de manera incorrecta y estoy queriendo que depositen confianza nuevamente en mí. Asimismo, nos liberamos de ese mal actuar, dejando en las manos del otro aceptarlo o no. No doy por sentado que me va a perdonar, pero le quito poder para manipularme. ¿Sí? Cuando yo digo no debí hacerlo, estuve mal, yo estoy reconociendo mi mal actuar, pero no me estoy preocupando porque el otro me perdone o no me perdone o me manipule o me quiera poner condiciones. Ah, ahora si vos querés que yo te perdone, no me vas a manipular. Yo ya reconocí que no debía haber hecho lo que hice, también reconocí que estuvo mal, acepto mi mal actuar y quiero que deposites confianza en mí, pero va a depender de vos y ya no puedo hacer nada. Nosotros tenemos que tener cuidado porque hay gente que cuando te engancha en alguna mala actuación, luego comienza a manipularte. Te quiere hacer pagar el precio o te quiere hacer pagar un precio extra de dolor, de desagrado, de maltrato o quién sabe qué. Entonces nosotros tenemos que aprender a pedir perdón. Vamos a una segundo modelo. Juan, he hecho esto, sé que no debía y por ello te pido que me perdones. Piensen en esto. Estamos dejando en las manos de la otra persona y su capacidad de perdonar.
¿sí? Nuestra absolución, nuestro perdón, va a depender absolutamente de la persona y dando lugar a posibles vínculos enfermizos, ¿sí? Y empiezan las preguntas, pero ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Sí? ¿O cómo pudiste hacerme esto otro? Hasta que yo te perdone, vas a tener que hacer o no hacer. ¿Entienden? Eh, yo tengo que tener cuidado la frase que uso. Uno tiene que aprender a diseñar conversaciones. Y esto dijo, dijo un amigo, esto te lo tiro de gratis. Así lo mencionan. Dice, no hay relaciones saludables sin conversaciones difíciles. Por lo tanto, las conversaciones no tienen que ser lo que sale alegremente de la boca, del corazón, de la mente. No, no, no. Las conversaciones hay que diseñarlas. Hay que diseñar lo que voy a decir. ¿Y por qué le voy a decir esto? Porque no quiero que mi absolución, que mi perdón, que mi paz quede en las manos de alguien que tal vez no sabe perdonar. Ni siquiera sabe el valor personal que tiene el perdón para él. Por lo tanto, posiblemente me quiera hacer pagar otro precio y me va a hacer preguntas que yo no voy a saber responder. ¿Cómo me hiciste esto? Eh, y uno no sabe qué decir. Bueno, debe ser que soy una persona muy horrible, esa es la respuesta, ¿no? Entonces, en realidad, la otra persona usa la ocasión que le das para hacerte sentir una persona horrible y no simplemente una persona que se equivoca, una persona que se apresura. Porque la escritura lo dice, el que se apresura de pies peca. Nosotros nos apresuramos a hablar y pecamos. Nos equivocamos, le erramos al blanco, dejamos de atinarle a lo que debiéramos haberle acertado. Pero estos son solo algunos ejemplos como para darnos cuenta que nosotros a través del perdón tenemos que buscar liberarnos y liberar a otros. ¿Con qué cosas todavía estás sintiendo resentimiento? Y no podés seguir adelante porque ese es el problema. Todavía tenés un lastre, todavía tenés un ancla por ahí, todavía hay algo que no te deja avanzar. ¿A quiénes no podés perdonar aún? Y quiero que piense en cuáles serían los beneficios de resolver ese asunto. De perdonar a papá, perdonar a mamá, perdonar a mi jefe, perdonar a mi hijo, perdonarme a mí mismo. ¿Cuáles serían los beneficios de resolver eso? ¿Y qué pasos podrías dar hoy para empezar? ¿Qué podrías hacer hoy? Y vamos a una declaración que es clave. Me quedan unos 15 minutos y me gustaría que cerráramos. Que es la declaración de amar o de querer. Vieron que a nosotros la Escritura nos habla permanentemente de amor, de amor, de amor, de amor ágape. Nos enseña a distinguir de 4 amores cuál es el amor que identifica a los hijos de Dios e inclusive nos dice cosas que son dramáticas. Uno, la Escritura dice, ¿cuándo nosotros sabemos que en serio amamos a Dios y que no es religión solamente? Cuando amamos a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo es suficiente prueba de nuestro amor a Dios. Ahora, cuando no tenemos la capacidad de amar a nuestro próximo, a nuestro prójimo, ¿de qué manera le vamos a hacer creer a Dios que podemos amarlo a Él, que no lo vemos, que podemos hacer de cuenta que no existe, sí, que sacudimos la cabeza y ya Dios no está? Si la persona que está delante mío
que comparte mi fe, que comparte mi vida, yo no la puedo amar sinceramente. Complicado, pero nosotros tenemos que aprender la declaración de amar. Cuando nosotros decimos que amamos a alguien, esto debe producir algún cambio. Las declaraciones de amor o querer son de las más poderosas, debido a que no solo es capaz de cambiar nuestro mundo, mi mundo, también es capaz de generar un cambio en el mundo de la otra persona a la que declaramos nuestro amor. Y acá estamos hablando de hermanos, de sangre o no, estamos hablando de amigos, estamos hablando de pareja, estamos hablando de hijos, estamos hablando de padres. El poder que tiene la declaración de amor, cómo esa declaración de que lo amamos, ¿sí? El querer es un poquito inferior, pero la declaración de amor es tremenda, tremenda. Descubrir como ser que alguien en el mundo me ama es algo extraordinario. Descubrir como humano que soy capaz de amar en este planeta en el cual nosotros vivimos es algo tremendo, tremendo. También es tremendo descubrir que nadie nos ama y también es tremendo descubrir que no soy capaz de amar a nadie. Que la única manera de amar a alguien es que sea funcional para mí, que se comporte como yo quiero, que se acerque a mí y viva conmigo y sea mi amigo y sea mi papá y sea en mis términos. Descubrir esa incapacidad de amar a alguien como es también es tremenda. Cuando expresamos nuestro amor a otro, amor que no necesariamente tiene que ser catalogado como romántico, porque a nosotros nos han llevado en esa dirección, y en realidad el amor no necesita ser romántico, el amor necesita ser sensible, necesita ser empático, necesita ser considerado, generoso, ¿sí? Cuando nosotros expresamos nuestro amor a otro, abrimos la posibilidad de generar una relación con otra persona, dándonos acceso a compartir su mundo y así vincularnos. Y una de las cosas que uno descubre, que yo personalmente descubrí, por ejemplo, estando en España, que con gente que no tiene nada que ver con mi cultura, uno puede compartir su mundo. Tenemos que crear como un tercer mundo, ¿sí? Donde funcionamos. Porque yo me acerco al mundo de esta persona que viene de otra cultura, yo me acerco con mi cultura, y la única manera que tenemos de funcionar es generar un tercer mundo donde hay una cultura que nos permite vincularnos, donde entramos en contacto, donde cada uno abre un poquito de su mundo y lo compartimos. Pero esto nos pasa con los jóvenes también. Esto nos pasa con la gente muy mayor a nosotros, con gente que viene de otras culturas. No solamente culturas, digamos, lingüísticas o otras culturas, sino estamos hablando de la distancia generacional también nos requiere declarar ese amor y permitir que nosotros abramos nuestro mundo, que Él abra su mundo y podamos vincularnos. Pero esto solamente lo hace el amor, ¿eh? Esto no lo hace la solidaridad, hay cosas muy buenas, esto no lo hace una amistad superficial, no, esto se genera con un lenguaje de amor, ¿sí? Donde yo declaro, expreso mi amor hacia otra persona. Y entonces podés tener amigos en todas las culturas,
podés tener una pareja de una cultura distinta a la tuya, podés tener un equipo de trabajo con gente de 10 culturas distintas. Y bueno, vas a tener que manejar varios mundos, pero se puede, ¿sí? Por otro lado, no decir te amo también crea un mundo. ¿Vieron la gente que le cuesta decir te amo? Gente que no le dice te amo a nadie. ¿Sí? Imaginen años donde nadie te diga ni siquiera te quiero. Eso también crea un mundo. El lenguaje no es inocente. Cuando alguien no te dice que te ama, ahí hay un mundo. Un mundo lleno de alambrados, un mundo de paredones, un mundo frío, un mundo donde difícilmente podamos vincularnos. Digo esto pensando en que a veces a nosotros nos cuesta decirle a nuestros hijos que los amamos, a nuestra pareja, a nuestros amigos. A nuestros amigos les decimos que los queremos. Yo a mis amigos les digo que los amo. Y yo no sé qué es lo que ellos, yo no sé qué es lo que ellos sienten por mí, pero yo los amo. Y cada vez que tengo oportunidad se los digo. Yo los amo. Cuídense, están en mi corazón, están en mi mente. El Señor les bendiga. Quiero lo mejor para ustedes, los amo. Recuerden que es la declaración de este amor la que abre posibilidades de generar una nueva relación con otra persona. El querer casi que casi que no lo logra, ¿eh? El querer está ahí. El querer es como un me interesás, pero no sé cuánto más. El querer puede ser un querer egoísta. El amor no hay forma que sea egoísta. El amor es generoso. Algunas preguntas. ¿Con qué personas tenés pendiente decirles te amo? ¿A qué persona? ¿Vieron cuando la escritura dice no debáis a nadie nada, solo el amaros los unos a los otros? ¿Sí? O sea, el amor es una deuda que no se paga nunca, nunca la terminás de pagar. A lo largo de toda tu vida vas a vivir en deuda, de amar y amar y amar. Pero se puso raro y amar. Pero está distante amar. Pero se enojó conmigo amar. Pero me traicionó amar. Esa deuda no se paga. No hay forma de cancelarla. No hay forma. ¿Cuáles son las personas más cercanas a ti con las que tendrías que hacer esta declaración? ¿O con las que te cuesta hacer esta declaración? ¿Qué es lo que te frena? Recuerden que la declaración de amor es la única declaración generativa, ¿sí? Desde el lenguaje generativo que provoca una nueva relación o un nuevo vínculo. Es posible que haya amigos y gente que no tenemos cercana porque no hemos sido buenos en usar la declaración del amor. ¿De qué manera te demostrás a vos mismo que te amás? ¿Cómo, yo te estoy preguntando, cómo te demostrás a vos mismo que te amás? Armando, quizás por acá, autocuidado.
Ujú. porque, bueno, por todo lo que estoy recién viviendo con el tema esto del lumbago, el doctor me decía, a ti el cuerpo te avisó, te avisó, te avisó, te avisó, y llegaste acá cuando ya no había mucho que hacer. Entonces creo que igual eso es importante porque el decir sí, el decir no, tiene que ver con eso también, el También. saber hasta dónde mis capacidades y mi cuerpo puede darlo, porque escuchaba ahí a tu esposa y ese ritmo de vida trae sus consecuencias, pues tarde que temprano, de las 7 de la mañana a las 11 de la noche, nos va a generar algún estado, ¿no es cierto?, de estrés, de cansancio, de enfermedad. Y bueno, a mí el doctor me decía eso, pues yo creo que eso nos cuesta a nosotros, porque claro, amamos al Señor, amamos la obra del Señor, y yo tenía una reunión hace un tiempo atrás con los pastores y decía, como que a uno le da vergüenza decir voy a descansar o voy a tomar una siesta, como que no lo merecemos, Ujú. no podemos, no sé si, y no, pues debiera ser, pues debiéramos cuidar, es decir, Dios hizo un día de descanso, no porque Él se iba a cansar, sino que en realidad somos nosotros los que Somos nos cansamos, nosotros. entonces creo que el autocuidado es muy importante para poder decirnos realmente que nos amamos, pues y ahí la familia nos tira las orejas, ¿no es cierto? Y nos dice, para, frena, no te queremos enfermo, no te queremos cansado, porque también el pastor Gustavo decía, es decir, llevar los problemas a la casa, a veces nosotros tenemos más paciencia con los hermanos que con nuestros hijos, con nuestra esposa, entonces esas cositas van diciéndonos, cuidado. Entonces yo creo que el autocuidado de saber hasta dónde doy, descansar, tener esos tiempos de familia, ese tiempo de refrigerio, creo que también es una forma importante de decir que sí, me quiero y quiero vivir más, porque acá yo conocí a dos pastores muy lindos, muy buenos, que tenían diabetes, pero lamentablemente no se cuidaron y partieron. Entonces se fueron antes del tiempo que debían haberse ido porque seguían tomando Coca-Cola, seguían echándole 5 cucharadas de azúcar al té o al café. Y entonces después, claro, lloramos por ellos, pero igual decíamos, bucha, si se hubiesen cuidado, podrían haber estado más con nosotros. Entonces creo que el autocuidado es muy, muy importante en esto de amarse. Wow, interesante. Muy bueno. Y muy bueno cómo pueden trabajar todas las declaraciones a favor nuestro si las usamos estratégicamente. ¿Hay alguien que te cuesta decirle te amo a alguien? ¿Hay alguien al que le debes un te amo? Recuerden que estamos pensando en cosas que solamente yo puedo decir para mí. La última declaración, y vamos a terminar ahí, porque quiero que se lleven algo y que lo puedan aprovechar. Es la declaración del gracias. Estas son las declaraciones fundamentales. La declaración del gracias, ¿sí? La gratitud nos da sentido al pasado, nos da paz para el día de hoy, pero también crea una visión de futuro. Cuando nosotros podemos mirar para atrás y dar gracias, y uno dice, pero todo estuvo tan bien que vas a dar gracias por tu pasado. No, no, pero ahí yo soy selectivo positivamente, ¿sí? Decido, ¿sí?, mirar aquellas cosas que fueron de tremenda bendición para mí y doy gracias. Pero cuando la escritura nos pone en una situación, dice, den gracias en todo. Y es como un montón, es como muy difícil. Pero si nosotros podemos dar gracias por el pasado, entonces generamos una sensación de paz en este presente, en mi hoy. Y si yo tengo una sensación de paz hoy, entonces mi futuro no tiene por qué asustarme. Mi futuro
tengo una visión clara de mi futuro, de lo que quiero, de lo que va a pasar, de lo que yo espero que ocurra. Las declaraciones de gratitud tienden a manifestarse hacia aquellas personas o situaciones que nos han concedido un beneficio. Sí, esto es usual. ¿Sí? Entonces, cuando hemos tenido un beneficio, el agradecimiento sale solo. Pero tenemos que reconocer el beneficio, porque a veces tenemos tantos condicionamientos que nos olvidamos que en serio salimos beneficiados y que debiéramos decir gracias. Y acá pensando en el lenguaje que no es ingenuo, decir gracias no es lo mismo que no decirlo. Cuando nosotros tenemos un equipo y acabamos de celebrar un evento y el evento salió bien y yo doy gracias a Dios porque el evento salió bien, pero no le doy gracias a mi equipo, no es lo mismo. Yo tengo que reconocer la tarea de todas las personas que están a mi alrededor, porque no es solamente que Dios estuvo ahí. Hubo gente, como decía Yoli, yo estaba desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la mañana, y a veces sin comer, para que todo eso saliera bien. Y Dios estuvo ahí, claro que estuvo ahí, estuvo fortaleciéndola a Yoli. Pero yo tendría que darle mi reconocimiento, decirle gracias a ella de la manera más generosa y más cercana que pudiera. Estas son las declaraciones fundamentales, ¿sí? La propuesta es que las empiecen a utilizar, pero las empiecen a utilizar, particularmente las que tienen postergadas, pero las comiencen a utilizar de manera intencional. Intencionalmente digan no. Intencionalmente digan sí. Intencionalmente confiesen que hay áreas en su vida donde hay ignorancia que se puede solucionar con aprendizaje. Intencionalmente díganle a la gente que la aman. Intencionalmente digan gracias. Sean intencionales en usar estas declaraciones para que la limitante que tenemos comiencen a trabajar a favor nuestro, nosotros podamos trabajar con esas limitantes, pero esto lo vamos a ver la semana que viene. ¿Qué se llevan? Alguien que comparta lo que se lleva. Si se llevan, si no se llevan nada, está todo bien. Pero si se llevan algo, A mí me ha parecido sin desperdicio, ¿verdad? Ha sido una experiencia impactante escuchar muchas de las cosas que nos has transmitido y eso. Y yo me quedo con mucho, personalmente, con mucho de lo que he recibido aquí. Una parte ahí que como tengo a mi esposa de frente, cuando estaba en el tema del amor, de quién decirle te amo, que me miraba ella de frente, la tengo aquí. Y digo, me están poniendo en aprieto en la clase. Y ella me miraba a la cara y digo, pero bueno, amor en custodia. Acá había una novela que se llamaba así, Amor en custodia. sí. Pero muchas gracias Armando por compartir todos estos conocimientos y estas joyas y perlas que estás sirviendo en el plato. Bueno, dale gracias a tu esposa que está ahí, que me hizo probar las baleadas por primera vez, una cosa tremenda. Comimos esa noche, casi no amanecemos. Para la próxima, otro más de Honduras, otro plato diferente. Buenísimo. La sopa de marisco, si te gusta el marisco, brutal, Amigo. hondureña. Esas amenazas me encantan. ¿Alguien más? ¿Qué se llevan? Nos queda un minuto. Quiero participar. Claro. ¿Yo? ¿Gustavo? Yo creo que sí, yo creo que la clase, voy a abrir la cámara que ya llegué donde tenía que llegar.
Yo creo que nosotros nos unimos a la gratitud también. O sea, la última clase, la última parte de la clase era la gratitud y creo que todos estamos agradecidos. Estaba meditando, no quiero ser muy dramático, pero sabemos 19 millones de guatemaltecos y que yo tenga la dicha de conocerles, de que me instruyan por más de 2 años, es, es gratificante. Así que muchas gracias. De verdad, Amén. cada palabra, cada tema, siempre hemos tratado de usarlo inmediatamente para que no se nos olvide, ¿verdad? Amén. Y tratar de comenzar con uno y luego lo demás. Es un gusto conocerles, es un regalo de Dios y lo que le estamos ofreciendo ahí también a mí se me hace agua a la boca, pero algún día llegaremos a saludarlos. Tal cual, tal cual. Hemos aprendido a amarte, Gustavo, hemos aprendido a amarte, amigo. Ya cuando no Muchas estás te gracias. extrañamos tus comentarios, extrañamos esa parsimonia que tenés para decir las cosas, es fantástico. Gracias. Bueno, yo soy muy respetuoso con ustedes, ustedes son gente muy ocupada, yo lo sé, y lo dejaríamos hasta acá, si a ustedes les parece bien.